Un hecho no menos característico del estado actual del espiritismo es el desarrollo de una opinión valiente. Si existen aún adeptos reprimidos por el miedo, el número de estos es poco considerable hoy en día comparado con el de aquellos que confiesan con voz firme sus convicciones y no se sustraen a manifestarse espíritas, como no se callarían de decirse católicos, judíos o protestantes. El arma del ridículo, a fuerza de ser esgrimida sin abrir brechas y ante la existencia de tantas personalidades notables que proclaman abiertamente la nueva filosofía, terminó por convertirse inútil, haciéndosela de lado. Una sola arma permanece en ristre, la idea del diablo. Pero, en este caso, es al propio ridículo que se hace justicia. Con todo, no fue solo este género de coraje que verificamos, sino también aquel de la acción, de la dedicación, del sacrificio, esto es, el coraje de aquellos que resueltamente se ponen al frente en la promoción de las ideas nuevas en ciertas localidades, poniendo en riesgo sus personas y enfrentando amenazas y persecuciones. Ellos saben que, si los hombres les hicieren mal en esta corta vida, Dios no los dejaría abandonados. La obsesión es, como se sabe, uno de los grandes escollos del espiritismo. No podríamos dejar de lado, pues, una cuestión de importancia tan capital. Recogimos a este respecto importantes observaciones que constituirán el tema principal de un artículo especial en la revista Espírita. En él trataremos de los poseídos de Morsin, que visitamos en la Alta Saboya. Aquí, simplemente diremos que los casos de obsesión son muy raros entre aquellos que hicieron un estudio previo y atento del libro de los médiums y se identificaron con los principios que él contiene, manteniéndose vigilantes y dispuestos a descubrir la menor señal de que indique la presencia de un espíritu sospechoso. Vimos algunos grupos que, sin ninguna duda, se hallaban bajo una influencia obsesiva. Mas es evidente que se complacen con ella, convirtiéndose en fácil presa por una confianza ciega y excesiva, y, además, por ciertas predisposiciones morales. Otros, por el contrario, tienen tal temor de ser engañados, que llevan la desconfianza a límites excesivos, por así decirlo, analizando con cuidado escrupuloso todas las palabras y todos los pensamientos, prefiriendo rechazar lo dudoso a correr el riesgo de admitir lo que pudiera ser malo. De tal manera, los espíritus mentirosos, viéndose combatidos de esa forma, terminan por retirarse, yendo junto a aquellos a quienes los saben menos vigilantes y en quienes encuentran flaquezas y grandes motivos para explotar. El exceso en todo es perjudicial, pero, ante tales casos vale más pecar por exceso de prudencia que por demasiada confianza. Otro resultado de nuestro viaje fue el de permitirnos sopesar la opinión que hay formada respecto a ciertas publicaciones que, no compartiendo nuestros principios, en mayor o menor grado, manifiestan hacia ellos una franca hostilidad. Diremos, también, que encontramos unánime aprobación relacionada con nuestro silencio frente a los ataques personales que se nos han dirigido. Es relevante que todos los días recibamos cartas de felicitaciones relacionadas con esta actitud. En los numerosos discursos que escuché se aplaudía de un modo general muy significativo nuestra moderación. Uno de ellos, entre otros, contiene el siguiente pasaje: la maledicencia de vuestros enemigos produce un resultado enteramente contrario al que persiguen, y es el de engrandeceros ante los ojos de vuestros numerosos discípulos y estrechar los lazos que os unen a vos. Por vuestra indiferencia mostráis que tenéis conciencia de vuestra fuerza. Oponiendo la mansedumbre a las injurias ofrecéis un ejemplo que sabremos aprovechar. La historia, querido maestro, de igual manera que vuestros contemporáneos, y mejor aún que estos, contabilizará en vuestro crédito esa moderación cuando constate, por vuestras obras, que a las provocaciones de la envidia y la mala fe opusiste solamente la dignidad del silencio. Entre ellas y vos, la posteridad ha de juzgar. Los ataques personales jamás nos conmovieron. Muy distinto fue, sin embargo, con aquellos que eran dirigidos a la doctrina. Algunas veces respondimos directamente a ciertas críticas, cuando eso nos pareció necesario y con el fin de probar que, si es preciso, también sabemos luchar.
Y eso habríamos hecho muchas veces, sin duda, si nos cercioráramos que esos ataques llevaban un perjuicio verdadero al espiritismo. Pero, cuando quedó demostrado por los hechos que lejos de desprestigiarlo beneficiaban y defendían su causa, loamos la sabiduría de los espíritus que utilizaban a los propios enemigos para propagar el espiritismo y transformar a la infamia en resultados provechosos, haciendo penetrar a la idea combatida en lugares donde jamás hubiera penetrado por medio del elogio. Este es un hecho que nuestro viaje nos demostró de una manera concluyente, dado que, en esos mismos círculos el espiritismo logró reunir numerosos partidarios. Cuando las cosas marchan por sí solas, ¿por qué, entonces, entablar luchas y disputas infructuosas? Cuando un ejército verifica que las balas del enemigo no le alcanzan, lo deja tirar a voluntad y desperdiciar sus municiones, seguro de obtener de ello una ventaja después. En semejantes circunstancias el silencio es, muchas veces, un recurso inteligente. El adversario al cual no se responde, considera no haber herido suficientemente o no logrado el punto vulnerable. Entonces, confiando en el éxito, al que supone fácil, él se descubre y cae por sí mismo. Una respuesta inmediata lo habría puesto en guardia. El mejor general no es aquel que se lanza con el pecho descubierto en medio del fragor de la batalla, sino el que sabe estudiar y esperar la forma y el momento de actuar. Y esto fue lo que sucedió con algunos de nuestros antagonistas. Observando el camino que tomaban, era fácil notar que se comprometían cada vez más. Los dejamos actuar a voluntad. Y ellos, más temprano de lo esperado, desacreditaron lo que defendían en razón de sus propias exageraciones, resultado este que no habríamos alcanzado por medio de nuestra argumentación. Entre tanto, dicen los que se presentan como críticos de buena fe, nuestra única preocupación es la de esclarecer, y si atacamos, no es absolutamente por hostilidad, partidismo o maledicencia, sino para que de la discusión pueda nacer la luz. Entre esos críticos existen, verdaderamente, los que son sinceros. Pero es preciso notar que los que tienen solo en miras cuestiones de principios discuten con calma y guardan siempre el decoro. Pues bien, ¿cuántos de esta clase hemos podido encontrar? Que contiene la mayor parte de los artículos que la grande o la pequeña prensa ha dirigido contra el espiritismo, diatribas, libelos, mentiras e ironías y muchas veces injurias que se caracterizan por la grosería y la trivialidad. ¿Serán esos críticos serios dignos de una respuesta? Existen los que se ponen al descubierto con tanta inhabilidad que se hace inútil desenmascararlos, puesto que cualquier persona percibe sus intenciones. En realidad, sería darles demasiada importancia, valiendo más, pues, dejar que se den las manos en sus pequeños círculos que ponerlos en evidencia a través de polémicas sin objetivo, ya que no los convencerían. Si la moderación no estuviese en nuestros principios, puesto que constituye una consecuencia de la doctrina espírita, que prescribe el olvido y el perdón de las ofensas, seríamos inducidos a emplearla por la simple verificación del efecto producido por esos ataques y reconociendo que la opinión pública ha de reparar esas injusticias en mejor forma que lo podrían hacer nuestras palabras. En cuanto a los críticos honestos, de buena fe, que demuestran su arte de vivir con la urbanidad de sus expresiones, estos colocan a la ciencia por encima de las cuestiones personales. A ellos muchas veces respondimos, cuando no directamente, por lo menos a través de nuestros artículos, en los que fueron abordadas cuestiones puestas en controversia. Y eso de tal forma que consideramos, para quien quiera que se dé al trabajo de leer esos artículos, no hay una única objeción que no haya sido refutada. Para responder a cada una, individualmente, sería preciso repetir incesantemente la misma cosa, y, en cada oportunidad, dirigirla a una única persona. El tiempo, además, no nos habría permitido tal tarea, en tanto que, mientras aprovechamos una cuestión que se nos presenta para refutarla o dar a su respecto una explicación, logramos, las más de las veces, colocar el ejemplo al lado de la teoría, lo cual es de provecho general. Anunciamos la edición de un pequeño volumen intitulado Refutaciones.
Este no fue publicado hasta hoy porque nos pareció que nadie se mostraba interesado en él. Y esa impresión se justificó. Antes de responder a ciertos opúsculos que deberían, conforme a las afirmaciones de sus autores, provocar el desmoronamiento de los fundamentos del espiritismo, preferimos esperar y verificar el efecto que tendrían. Pues bien, nuestro viaje nos convenció de una cosa: ellos nada lograron destruir. El espiritismo está más vivo que nunca y, en contraposición, en la actualidad apenas si se mencionan esas publicaciones. Es fácil suponer que en los círculos donde tuvieron origen y a los que eran dirigidas, ellas son tenidas de irrefutables. Seguros, afirman que nuestro silencio es la prueba de nuestra imposibilidad de responderlas. Por tal motivo, concluyen en que fuimos duramente derrotados, fulminados y abatidos. Pero, ¿qué nos puede importar eso si no fuimos alcanzados? ¿Esos escritos hicieron disminuir el número de espíritas? No. ¿En qué radica, pues, la utilidad de refutarlas? Por el contrario, había una ventaja en dejar que nuestros adversarios disparasen el primer tiro. Cuando Sófocles fue acusado por sus hijos, que exigían su encarcelamiento, él escribió su Edipo Rey y ganó la causa. No somos capaces de escribir un Edipo, pero otros se encargarán de responder por nosotros. Nuestro editor, en primer lugar, lanzando en el mercado libre la 9ª edición del Libro de los Espíritus, la primera data de 1857, y la 4ª del Libro de los Mediums, en menos de 2 años, duplicado el número de los suscriptores de la revista espírita, lo cual nos puso en la obligación de hacer una nueva publicación de los años anteriores, 2 veces agotados. La Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que ve crecer su reputación, los espíritas que se multiplican año a año, fundando por todas partes, en Francia y en el extranjero, grupos de adherentes bajo la orientación de la Sociedad de París, el espiritismo, finalmente, que avanza por el mundo con paso decidido, consolando a los afligidos, brindando energías a los abatidos, sembrando la esperanza en los desanimados y la confianza en el futuro en lugar del miedo. Estas respuestas, creemos, valen mucho más que las otras, puesto que son los hechos que por sí hablan. Así como un rápido corcel, el espiritismo levanta a su paso el polvo del orgullo, del egoísmo, de la envidia y de la maledicencia, cayendo ante su marcha la incredulidad, el fanatismo y los preconceptos, y convoca a todos los hombres, además, a vivir la ley de Cristo, esto es, la caridad y la fraternidad. Vosotros, quienes juzgáis que él avanza con excesiva rapidez y que no podéis detenerlo, ¿por qué no adelantáis más que él? El medio de lograrlo es tan sencillo. Consiste solamente en hacer mejor todo lo que él hace. Dad más de lo que él da, haced a los hombres mejores, más felices, más fuertes y seguros en la creencia de lo que él logra, y el mundo lo abandonará para seguiros. Pero, mientras lo ataquéis solo con palabras y no con mejores resultados morales, mientras no sustituyáis la caridad que él enseña por una caridad mayor, tendréis que resignaros a dejarlo pasar. Es que el espiritismo no es apenas una cuestión de hechos más o menos interesantes o auténticos destinados a divertir a los curiosos. Todo él es, fundamentalmente, una cuestión de principios. Su fuerza, principalmente, reside en sus consecuencias morales. Se lo acepta, no porque cierre los ojos, sino porque toca los corazones. Llegad vosotros a los corazones más profundamente de lo que él lo hace, y seréis aceptados. Mas tened en cuenta que nada sensibiliza menos al corazón que la aspereza y las injurias. Si todos nuestros partidarios se agrupasen alrededor de nuestra persona, tendríamos bajo la mirada a una multitud, y en ella no sería posible contar a los millares de adhesiones que nos llegan de todas partes del globo, de personas que nunca vimos y que apenas nos conocen por nuestros escritos. Estos son hechos positivos que se expresan por la voluminosidad de las cifras, las que no pueden ser atribuidas ni a los efectos de la propaganda ni a la protección del periodismo, razón por la cual es preciso deducir que, si las ideas que profesamos, de las que no somos sino el humildísimo editor responsable, encuentran tan grandes simpatías, es que,
al ser examinadas, no se las encuentra desprovistas de sentido común. Si bien la utilidad de la refutación, a la que nos referimos en líneas precedentes, no nos ha sido hasta hoy demostrada claramente, ya que los ataques se refutan por sí mismos y por la insignificancia de sus resultados, mientras que los adeptos del espiritismo crecen en número, incluso así estábamos dispuestos a llevarla a efecto. Con todo, las observaciones que hicimos en nuestro viaje modificaron nuestros planes, puesto que muchas cosas se nos mostraron inútiles, al tiempo que nuevas ideas nos han sido sugeridas. Por tanto, dispondremos todo para que esa tarea retarde lo menos posible los trabajos mucho más importantes que nos resta cumplir para completar la obra por la cual nos hemos responsabilizado. En resumen, nuestro viaje tenía una doble finalidad: ofrecer orientaciones donde hubiese necesidad de ellas y, al mismo tiempo, instruirnos nosotros mismos. Deseábamos ver las cosas con nuestros propios ojos, para conocer el estado verdadero de la doctrina y el grado en que ella es comprendida, estudiar las causas locales, favorables o desfavorables, para su progreso, sondar las opiniones, apreciar los efectos de la oposición y de la crítica e informarnos del concepto que hay formado de ciertas obras. Estábamos deseosos, muy especialmente, de estrechar la mano de nuestros hermanos espíritas y expresarles personalmente nuestra sincera y viva simpatía, retribuyendo sentidas demostraciones de afecto que nos llegan permanentemente a través de sus cartas, brindar, en nombre de la Sociedad de París y en el nuestro propio, en particular, un testimonio especial de gratitud y admiración a esos divulgadores de la obra espírita que, por su iniciativa, su celo desinteresado y su devoción constituyen para ella los primeros y más firmes sustentáculos, a esos que caminan siempre al frente sin inquietarse por las piedras que les arrojan y colocan el interés de la causa espírita por encima de sus intereses personales. Su mérito es tanto mayor puesto que trabajan en un suelo ingrato, viven en un medio refractario y no esperan de este mundo ni fortuna, ni gloria, ni honores. Su júbilo, no obstante, es inmenso cuando en medio de los abrojos ven abrirse algunas flores. Llegará el día en que tendremos la felicidad de ver erigido un panteón a la devoción de los espíritas. Aguardando que esta oportunidad se presente, no queremos silenciar el mérito de su modestia, ellos se hacen conocer y apreciar por sus propias obras. Desde todos esos diversos ángulos nuestro viaje fue muy satisfactorio y, sobre todo, muy instructivo, en razón de las observaciones que nos fue permitido recoger. Si nos quedase cualquier duda relativa al grado de progreso de la doctrina espírita, en cuanto a la impotencia de los ataques, a la influencia moralizadora que ella tiene y a su futuro, lo que vimos nos bastaría para disiparla. Hay, ciertamente, mucho por realizar aún, y en gran cantidad de localidades ella recién esparce los primeros pimpollos, pero esos pimpollos son vigorosos y preanuncian frutos. Sin duda alguna, la rapidez con que se propagan las ideas espíritas es prodigiosa y sin precedentes en los anales de las filosofías, pero aún nos encontramos en el comienzo de la marcha y falta andar la mayor parte del recorrido. Que la certeza de lograr el objetivo sea, pues, para todos los espíritas, un motivo de fortalecimiento para perseverar en el rumbo que les fue trazado. Publicamos, seguidamente, el discurso principal que pronunciamos en las grandes reuniones de León, Bordeaux y algunas otras ciudades, y a continuación de él insertamos las instrucciones especialmente ofrecidas, conforme a las circunstancias, a los grupos particulares, respondiendo a algunas de las preguntas que nos fueran dirigidas.